Hola, muy buenas tardes, profesores del Instituto Rosario Castellanos y compañeros del Grupo 104. Nos complace compartirles con ustedes nuestro problema prototípico, la distopía y la desigualdad social. Nuestro grupo está conformado por Saúl Isaac Cruz Sánchez, Andrés Esaú Budiño Hernández, Yaritzi Martínez Méndez, Mariana Michelle Hernández Zavala, Teo Ramírez Velasco. Introducción. Una distopía o antiutopía es una sociedad ficticia indispensable en sí misma. El término procede del griego. Fue creado como un antónimo directo de la utopía, término que a su vez fue acuñado por Santo Tomás Moro y figura como el título de su obra más conocida, publicada en 1516, donde escribe un modelo para una sociedad ideal con niveles mínimos de crimen, violencia y pobreza. Justificación de nuestro recurso narrativo. La construcción narrativa del mundo en el que transitan los personajes muestra un futuro distópico, a través de una mirada que parece exacerbar la consecuencia de una experiencia política, económica y social muy presentes en la crítica fundada contra el capitalismo y el neoliberalismo. El siglo XXI parece reflexionar sobre las consecuencias de sus herencias históricas. En efecto, a finales del siglo pasado, la historia parece haber desembocado en un mundo cautivo, desarraigado y transformado por los colosales procesos socioeconómicos y tecnocientíficos del capitalismo, que han determinado los 2 o 3 siglos procedentes. Hobsbawm, 1998-576. La humanidad podría estarse enfrentando más que nunca a lo que Marx caracterizó como una cosificación de los intercambios sociales. Todo parece indicar que, tal y como señaló Habermas, la dinámica de adoctrinamiento económico conecta cada vez más estrechamente a las fuerzas productivas, a través del complejo tecnocientífico, como la formación de una autocomprensión científica que asume un papel ideológico. Habermas, 1999-468. En efecto, el siglo XX ha demostrado que la naturaleza humana ha sido modificada y manipulada con el aumento del poder para modificar la naturaleza que brinda la tecnología. Hutis, 1991-53. Dicho de otro modo, el conocimiento social del mundo no está apartado de estas ideologías, que no son simples colecciones arbitrarias de creencias sociales, sino esquemas organizados de torno a categorías que figuran la identidad, la estructura social y la posición de una sociedad. La referencia central a la tecnociencia conlleva un interés analítico particular con respecto al cine que aborda el género ciencia ficción, dado que en el mismo las figuraciones de las experiencias tecnocientíficas vividas en la sociedad se precipitan a las demostraciones argumental que despierta el extrañamiento en una narración. El precio del mañana evoca reivindicaciones donde el deseo, el malestar cultural y lo siniestro se hacen cuerpo dentro de la narrativa, espejo de una realidad, mostración e identidad de un mundo que se evalúa a sí mismo. De este modo, las películas de ciencia ficción permiten analizar registros y transformaciones que presentan en nuestra cultura ante nuevos escenarios. Ficha técnica de la película. Dirección y guión, Andrew Niccol. País, Estados Unidos. Año, 2011. Duración, 109 minutos. Género, acción, ciencia ficción, thriller. Producción, Mark Hamburg, Eric Newman y Andrew Niccol. Música, Gary Armington. Fotografía, Roger Deakins. Montaje, Zack Steinberg. Dirección de producción, Alex McDowell. Vestuario, Colin Atwood. Distribuidora Hispano-Fox Film. Estreno en Estados Unidos 28 de octubre del 2011. Estreno en México el 28 de octubre del 2011. Análisis narratológico de nuestro recurso narrativo. ¿Qué tipo de narrador tiene? Tiene un narrador extradigítico. Tiempo real, 1 hora 49 minutos. Tiempo de la narración. El tiempo de la narración comienza con el planteamiento donde nos explica la alteración genética de las personas y cómo es que funciona su sociedad. El inicio es donde nos presenta a nuestro personaje principal, los acontecimientos. El desarrollo es cuando nuestro personaje principal recibe una gran cantidad de tiempo
para poder cambiar el mundo. El desenlace es cuando nuestro personaje principal cumple con su objetivo de cambiar el sistema y ya nadie lo persigue. ¿Cuál es la duración del discurso? El discurso dura 28 años desde que nace el protagonista principal hasta que cumple su objetivo de cambiar el mundo. ¿Cómo pasa el tiempo? Frecuencia y tera. Representa una vez lo que ocurre varias veces. ¿Qué tipo de personaje hay? Protagonista, que es el héroe. Antagonista, que es el policía que quiere evitar el objetivo del héroe. Personajes secundarios y personajes incidentales. Focalización externo, NITP. ¿Qué se ve? El narrador sabe los hechos de lo que hacen los personajes, pero no tiene acceso a sus pensamientos. ¿Cómo se ve? Se ve desde una tercera persona. Y aquí se plantea la primera pregunta. ¿Cómo está relacionada la película con el capitalismo que Marx propone? Bien, en la película analizada se puede observar cómo se presenta claramente la teoría de Marx con respecto a lo que genera el modelo capitalista, cuáles son las motivaciones, como son el de acumular dinero y obtenerlo a ganancia de las clases sociales más bajas. El capital es importante y esencial gracias a las políticas regresivas impuestas que tener o no dinero implica la posibilidad de vivir o morir. La clase burguesa impone este modelo para tener a la sociedad bajo control. Así las personas podrán mantenerse con vida siempre y cuando puedan pagar por ello. De este modo podrán evitar la superpoblación. Así pues, el tiempo se convierte en la principal moneda de cambio y la clase burguesa puede vivir mientras que los pobres tienen que hallar una solución o negociar para continuar viviendo, ya que no tienen las herramientas necesarias para poder conseguir el suficiente dinero. Esto genera una asociación del cronómetro que crece con el salario y decrece con el consumo. ¿Esto qué conlleva? Ya que la población del trabajo no tiene otra opción que ser parte de la máquina, tanto social como individualmente, y termina siendo maquinizado por su propio cronómetro y transforma el poder para ganarse una vida o una pesadilla. Ahora pasamos con la siguiente pregunta. Dentro de la película, ¿cuál sería la falacia que se encuentra dentro de esta misma? Para poder explicar esto, primero responderemos bajo un argumento, el cual es: la explicación biopolítica subsiste bajo la excusa de la defensa del ambiente, o sea, la muerte de muchos para poder evitar la superpoblación, tal y como lo mencionábamos en la pregunta anterior. Prosigamos. En este aspecto, la supervivencia del más fuerte se presenta como parte de una necesidad inherente a cuestiones ambientales y vitales. El medio ambiente es la justificación donde el poder legitimar el control de los acontecimientos producidos por los individuos, poblaciones y grupos que interfieren con acontecimientos de tipo casi natural. Bajo esto podemos decir que se trata de una falacia. ¿Por qué? En ningún momento se explica en el interior de la película si ese riesgo llega a ser real o es una simple excusa que los propios ricos se armaron. Bien, pasemos con la tercera pregunta. ¿La modernidad es igual para los ricos que para los pobres? Para esto responderemos con el siguiente argumento. La observación y el análisis de las representaciones sociales en una película que describe un futuro posible nos aproxima al encuentro entre una sociedad y lo que el reflejo de sus experiencias manifiestan. El futuro postulado en la obra implícita hace referencia a una reflexión sobre el devenir consciente del proceso de mercantilización y cosificación, cosa que dice Habermas en su lectura de Posmodernidad y un proyecto incompleto. Muy bien, sigamos. Esto se cristaliza en representaciones sociales, atinente a las construcciones de nuevas variantes del poder. Tales representaciones están plagadas de matices, pertenecientes
a un ciclo de transformaciones que corren en un particular sentido, es decir, lo tecnológico. La doctrina neoconservadora aclara el decaimiento de la modernidad dentro de la economía y la sociedad, atribuyendo a la falta de identificación social. Lo aquí señalado por el autor me lleva a decir que esta subordinación lleva a responder de manera egoísta a las diferentes situaciones que conlleva la sociedad actual, alterando así la base comunicativa de la cotidianidad. Muy bien. Por consiguiente, estos problemas han llevado a que muchos dejaran a un lado la modernidad y así empoderar el posmodernismo. Claro, este movimiento que se encuentra dentro de todos los contextos culturales. Más allá de esto, lo podríamos relacionar más a profundidad con el mismo Habermas, lo cual dice dentro de su crítica que nos hace una aportación fundamental, un llamado a una reconstrucción social sin alejarse de los valores fundamentales de la modernidad que ha marcado nuestra historia. Muy bien, pasemos con el siguiente punto, el cual nos va a indicar cuál es el análisis discursivo de nuestro recurso narrativo que escogimos para ejemplificar dicho concepto de distopía. Muy bien, empecemos. El precio del mañana transcurre en el año 2161. El protagonista principal, Will Salas, relata en off al comienzo. El mundo ficcional en el que se desarrollará la narración fílmica se emplea con una frase que podría ser así: la ingeniería genética detiene el envejecimiento a los 25 años. O sea, el problema es que solo vivimos un año más, a no ser que consigamos más tiempo. Ahora el tiempo se ha convertido en una divisa, donde tenemos que ganar dinero y lo gastamos, pero no podemos dar una conciencia cierta. ¿Por qué? Porque ahora todo lo tenemos que priorizar para nuestra vida. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que ya el dinero ya no lo vamos a poder gastar para otras cosas. Ahora solo será para que podamos vivir un año más. Y es por año que se tiene que pagar. No con una cierta cantidad se pagan muchísimos años. Muy bien. Se observa que la propuesta argumental de la película en la interrupción del deterioro biológico a partir de un momento arbitrario de la juventud, como mencionaba antes. Empieza la cuenta regresiva a partir de los 25 años y es ahí donde tú tienes que pagar para poder vivir un año más. Esto se conecta con la circulación de un discurso científico en el interior de una formación social que interpela al sujeto. Es la representación de un discurso socialmente determinado sobre la relación del sujeto con dicha edad, cuyo efecto de sentido, desde el punto de vista ideológico, establece la anulación de toda posibilidad de desdoblamiento. ¿Esto qué quiere decir? El discurso aparece como teniendo una relación directa, simple y lineal con lo real. Aparece como siendo el único discurso posible sobre su objeto, como si todo esto fuera solo absoluto. Muy bien. Se sostiene que mediante el proceso de anclaje, la representación social entra en el dominio de lo familiar, mediado por la posición social que ocupan los individuos. En la película se apela fuertemente a este hecho de mantenerse joven con haz de temáticas vinculadas a la representación social. Continuamos. Aquí lo podemos dividir en dos niveles de lectura que nos permitirá analizar con más detenimiento cómo se estructura dicho recurso narrativo que nos sirvió para nuestro concepto de distopía. Muy bien. Dentro del primer nivel de lectura, nos permite considerar que solo merecen ser vividos los días en que el amor triunfa sobre la codicia y el miedo, y también que la eternidad no es en sí la misma apetecible
y menos a cualquier precio. Frente a ese magnate aislado en su torre de oro y protegido por un fin de guardaespaldas, se levanta el dueño y la niña del puesto que regala tiempo a quien lo necesita, siempre y cuando se cuente con los recursos para poder requerirlo. Frente al egoísmo del guardián del tiempo, se puede observar sus privilegios y además encontrando el gran corazón de nuestro protagonista, que desea un mayor lazo de igualdad y que no haya seres superiores a otros, sino que se establezca un mismo rango para unos y para otros. Pero dentro de todo esto hay un otro subtexto que no es menos interesante y que cuestiona cierta política educativa como de un modo proteccionista. Pues dentro de la película vemos un claro ejemplo de cómo un padre temeroso de que su hija se pierda, su comportamiento es todo un fracaso. ¿Por qué? Porque creyó que el afecto se podía comprar o exigir la obediencia, pero pues porque no contempló que el amor podía trastocar toda la previsión y lógica racionalista, porque no supo ver que la libertad es capaz de romper las barreras construidas con una mano de hierro. Una clara obra distópica es la de Rebelión en la Granja de George Orwell, donde aparte de que se refleja la distopía, también podemos encontrar una clara referencia de lo que es la sátira. Pero antes de profundizarnos en lo que es la sátira de la misma obra, empezaremos por definir dicho concepto. Una sátira es una composición literaria que pone en manifiesto los errores y defectos humanos, tales como los abusos e injusticias mediante técnicas de hacer cosas de manera ridícula y de una manera caricaturesca. O sea, que dentro de esta obra se representa la sátira en forma de fábula. Este libro utiliza un escenario utópico, ya que describe a una sociedad imaginaria y crea acontecimientos ficticios para dicha cosa. Alude al manifiesto comunista, en el que se proponía una revolución que acabara con la explotación de la clase obrera y acabara con la burguesía. De esta manera se podía originar un sistema perfecto en el que todos los hombres sean iguales. Dentro de esto también se nota que hace una firme crítica al gobierno de la URSS. La obra da a conocer un mensaje a través de los vicios, la corrupción y la manipulación que supone el abuso de poder en cualquier sociedad. También aborda la crítica contra los totalitarismos de cualquier especie. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de esta obra hace una burla al régimen estalinista con animales. Para concluir nuestro trabajo, queremos presentar la siguiente conclusión relacionada con la película. Y bueno, nuestra conclusión es la siguiente. Esta película es una gran metáfora del sistema que tenemos implantado en nuestro mundo, en el cual, donde solo algunas personas tienen la herramienta, o sea, el dinero necesario para sobrevivir, mientras que otros viven sin ningún tipo de problemas económicos. ¿Por qué? Como se dice en la propia película, para que unos pocos sean inmortales, muchos deben morir, pero nadie debe ser inmortal si una sola persona tiene que morir. Bueno, de nuestra parte es todo. Que tengan una excelente tarde, día y que estén bien. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.